Bienvenido a este estudio bíblico. Hacemos un estudio bíblico cada semana y hoy por primera vez estamos grabándolo para subirlo y que ustedes formen parte también de esta actividad. Lo primero que hacemos siempre es pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos abra el entendimiento para que la palabra de Dios entonces pueda fluir y Él tome control de todo lo que aquí va a suceder. Si nos lleva en oración, por favor. Sí. Oh Señor, te presentamos este estudio bíblico, Señor amado, con acción de gracias. Te damos gracias por todas las personas aquí presentes, las familias representadas y las que están y las que no han podido llegar, Señor. Nos queremos que nos guíes en espíritu y en verdad y que podamos entender la palabra, que el Espíritu Santo nos guíe, que guíe al pastor para que llegue la palabra y poder aprender, Señor, de la palabra que tú nos dejaste. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Esta noche vamos a hablar del lenguaje bíblico de los últimos tiempos. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Del lenguaje bíblico de los últimos tiempos. Cuando uno ve ese título piensa, pero ¿será que habrá otro lenguaje que no sea el bíblico? ¿Será que la Biblia tiene una forma diferente de manejar las palabras para los tiempos que estamos viviendo? Porque el título es el lenguaje bíblico de los últimos tiempos. Bueno, pues así es realmente. Nosotros sabemos que existen las diferentes dispensaciones. Si me permiten un lápiz cualquiera, el más largo que haya. Gracias. Recordemos que las dispensaciones, ¿de qué se trata? Son los diferentes pactos que ha hecho el Señor, nuestro Dios, con el hombre a través de la historia del hombre sobre la tierra. Y son 7 las que vamos a estudiar. Hay escuelas bíblicas que hablan de más de 7 dispensaciones, hay otros que hablan de menos de 7, pero lo más frecuente es que nosotros encontremos 7 pactos diferentes que Dios ha hecho con el hombre. Entonces, tratándose de cada dispensación, bueno, pues hay un lenguaje diferente dentro de la palabra de Dios para las personas y para el manejo de lo que es el conocimiento de la palabra. Por ejemplo, ¿en cuál dispensación estamos nosotros ahora? En principio de dolor. Míralo aquí, nosotros estamos exacto. El de la sexta dispensación que habla acerca del Espíritu Santo. Haciendo un repaso, hay 7 dispensaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio de la palabra de Dios, que es que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es... La Biblia es un grupo de libros. Un grupo de libros colocados uno detrás de otro y que habla de la historia del hombre sobre la tierra y su relación con Dios. Entonces, para tener más facilidad de poder comprender esta historia, la hemos dividido en 7, según los pactos que el Señor hace con el hombre. La primera dispensación es la inocencia, la segunda la conciencia, la tercera el gobierno humano. Es como si nosotros fuéramos a comer una pizza, hemos dicho anteriormente. ¿Recuerdan este ejemplo? No nos podemos comer toda la pizza al mismo tiempo, sino que la cortamos en pedacitos, ¿verdad? Pues esto que es la historia del hombre sobre la tierra, lo hemos dividido en 7 porciones distintas. Después del gobierno humano viene la promesa, ya hemos hablado de esta, pero no se preocupen, porque en este proyecto que tenemos, estas cosas hay que verlas más de una vez. ¿Quién está de acuerdo? Amén. Todos estamos de acuerdo. Amén. Y nosotros, bueno, después de la promesa, vino la dispensación de la ley. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo
de la gracia o de la iglesia y del milenio. ¿Por qué hay un lenguaje distinto? Porque cuando estábamos en la dispensación de la ley, todo lo que se hablaba era con respecto a la ley y nosotros no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Amén. Nosotros somos iglesia y en la ley no existía iglesia. De tal forma que hasta esta palabra es nueva. Esto lo que hace es confirmar que para cada dispensación hay una serie de palabras que nosotros tenemos que manejar. No solamente palabras, sino conocimiento y lenguaje. Las señales son el lenguaje bíblico visual de los últimos tiempos. En los últimos tiempos, que se llama principio de dolores, claro que sí. Y entonces necesitamos no solamente manejar lo que no estaba escrito, sino para estos tiempos, con la diferencia de que la Biblia nos habla ahora de un lenguaje que siempre ha existido, visual, pero ahora lo vemos con más frecuencia, vamos a llamarlo así. Las señales son el lenguaje bíblico visual de los últimos tiempos. ¿De qué estamos hablando? De señales. La hemos visto en Mateo 24, etcétera, etcétera. Vamos a repasar algunas. Quiero decirle en este momento que este estudio lo hemos dividido en dos. Y esta es la primera parte. Vamos a hablar de las señales de los últimos tiempos y esta es la primera parte a modo de introducción, de tal forma que debemos de estar atentos nosotros, los que vivimos estos últimos tiempos, a que hay un tipo de lenguaje que es en base ¿a qué? A señales. ¿Cómo nosotros nos enteramos en qué tiempo bíblico estamos viviendo? Recuerden que hablamos de la dispensación. ¿Qué decías? Por la palabra. Exacto. ¿De qué forma? Por medio de la palabra. La palabra es la Biblia y esa es la forma por escrito. Pero tenemos que estar pendientes porque hay otra forma de enterarnos de los últimos tiempos que el Señor nos habla bastante de estas cosas. Y es a través de las señales. Si nosotros después de terminar este estudio bíblico de hoy, salimos con que tenemos que tener en cuenta, aprender a identificar las señales, ya esto es suficiente. Para luego ver cuáles son las señales. De tal manera que para estos tiempos, ¿cómo nos enteramos de las cosas bíblicas? A través de la palabra y a través de las señales. A través de la palabra que es la Biblia, que está por escrito, que está aquí, que hemos enseñado la Biblia. Y a través de las señales, cómo el Señor nos presenta las señales, a través de su creación. ¿Cuál es la creación? Lo que la gente le llama la naturaleza. Los astros, la luna, el sol, la lluvia, el fuego, los terremotos. El Señor fue el que lo creó todo. Cuando hablamos del Señor, estamos hablando del Señor Jesús. Señor, recuérdense que es un título, ¿verdad? Las plagas, por ejemplo, las que vimos en Egipto, estas fueron señales del poder de Dios. Y dijimos que tenemos que aprender, y esta noche vamos a ver la importancia de las señales, porque es una forma como Dios habla en estos últimos tiempos. Y son, ¿qué? Visuales. Todos los vamos a ver. Todos vamos a ver la señal. Ahora, estamos hablando de ¿qué? De señales. ¿Qué cosa es una señal? Pues una señal es un signo. Una señal es un gesto. Un aviso. De que algo está sucediendo o algo va a suceder. De tal manera que cuando veamos las señales bíblicas, detrás de esto nos está diciendo algo. El coronavirus es una señal. El coronavirus es una señal que vamos a ver más adelante. Gracias por traerlo ahora. Y una señal que ya nosotros vimos en Mateo 24, que vamos a tener, ¿qué cosa?
Cuando habla de enfermedades, ¿cómo le llaman? De epidemia, ¿no? Epidemia, pandemia, pero hay una palabra, virus, etcétera. ¿Qué recuerdan ustedes de Mateo 24? Vamos para allá. ¿Qué recuerdan? ¿Qué nosotros encontramos en Mateo 24? ¿Qué encontramos nosotros en Mateo 24? Lo que está sucediendo en estos momentos. Cuando nosotros querramos ver qué cosa está sucediendo en este momento, Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Ahora, si nosotros queremos saber el por qué estas cosas están sucediendo, hay otro 24, ¿que cuál es? Isaías 24. Y Mateo 24, 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Quién habla en Mateo 24? ¿Quién está hablando? ¿De qué color? ¿De qué color está en su Biblia? Rojo. Rojo. Y muchas Biblias, y ojalá todos fueran así, cuando hay una letra en rojo es el Señor Jesús que está hablando. Y el Señor Jesús está diciendo aquí, habla de señales. Que cuando nosotros veamos Mateo 24:7, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, que lo estamos viendo. Una cantidad de guerras como nunca antes. Y habrá pestes. ¿Cómo le llama al coronavirus el Señor Jesús en Mateo 24? Pestes. Pestes. Estas epidemias. Epidemias cuando hay una enfermedad que se manifiesta en una comunidad, en un país. Pero cuando esto sobrepasa diferentes países, no se llama epidemia, sino se llama pandemia. Nosotros estamos en el sur de la Florida y tarde o temprano va a venir. Y vamos a hablar qué cosas tenemos que hacer antes de que llegue. ¿Sí? Que es una señal, es un aviso. Y en estos últimos tiempos vamos a tener un montón de señales. ¿Quién lo dice? La palabra, la Biblia. Y tenemos que aprender a identificar estas señales porque es una de las formas como el Señor va a hablar en estos tiempos. Y ya nos lo dijo por escrito. Nos previno. ¿Para qué? Nos apercibió. ¿Para qué? Para que nosotros estemos preparados. Con la lámpara encendida. Habían 10 vírgenes, 5 prudentes que tenían una lámpara encendida, que quiere decir que estabas metido en el fuego del Espíritu Santo. Y otras no. ¿Quiénes quieren estar en las lámparas encendidas? Entonces tenemos que estudiar. Somos vagos. Levante la mano los vagos. Déjeme ponerme yo de primero. ¿Por qué? Porque yo debiera estar más tiempo en esto. Más tiempo del que estoy. Definitivamente que sí. ¿Conoceréis la verdad? La verdad nos hará libres. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? De falta de conocimiento. De falta de conocimiento. De la mentira que el mundo te quiere. ¿Libre de la mentira? Del engaño. ¿De qué más? del engaño? ¿Del engaño? De los falsos. ¿De qué? De los falsos profetas. De los falsos profetas. Libres del pecado. Libres del pecado. Al tú conocer la verdad, yo soy el camino, La verdad y la vida. La única esperanza nadie va al Padre. Sí, no es Sí, por mí. Entonces, ¿dónde está el conocimiento que nos da libertad a nosotros de poder vivir sin estar esclavizados? ¿Cuál es lo contrario a libre? esclavizada. Del pecado. Estar en Cristo. Estar en Cristo. Meta su mente en las cosas de Dios y mire, llene su cabecita de las cosas de Dios y cuando venga el pecado, porque va a venir, ¿por dónde va a entrar si ya su mente está llena? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Una señal sustituye a una palabra escrita o sustituye al lenguaje. Cuando hay una señal ya todo el mundo sabe lo que es. Sí. El semáforo está en verde, ¿qué quiere decir? Todo el mundo lo entiende. Está en amarillo, ¿qué usted hace? Prevención. O se va a poner en rojo, se va a poner en verde. Y cuando está en rojo, Parar. entonces hay señales inequívocas, ¿verdad? Y lo tercero es que estas señales obedecen
a convenciones o estatutos por lo que son fácilmente interpretadas. Todo el mundo sabe lo que es rojo. ¿Qué cosa es esta? Mano. ¿Qué cosa es esta? Un beso. ¿Qué cosa es esta? Que sí. ¿Qué cosa es esta? No. O sea, son señales Sí. inequívocas. Si yo hago esto, ¿qué usted entiende? Que sí. Pero usted entendió esto. Ah, no, usted se equivocó. O yo me equivoqué. Las señales que presenta el Señor son inequívocas. Amén. No entiendo bien la señal. Vamos a venir aquí. ¿Qué querrá decir el Señor con esto? Porque el Señor nos da el conocimiento para que nosotros no perezcamos. Él no quiere que nadie se pierda. Que todo venga. Arrepentimiento. ¿Mm? Entonces, Él es claro y explícito. Bien, muy bien. Hay señales de los últimos tiempos, que son las que vamos a ver. Y vamos a nosotros tener un manejo tal de estas señales, que no solamente no nos vamos a equivocar, sino que se lo vamos a enseñar a otros. Porque esta es la idea. Hay señales de la venida de Cristo. Hemos visto algunas. Vamos a conocerlas todas con lujo de detalle. ¿Por qué? Porque estos son los tiempos que estamos viviendo. ¿En qué dispensación estamos? ¿Qué número? Sexta. ¿Cómo se llama? Principio de la iglesia. La gracia del Espíritu Santo o de la iglesia. Eso no existía en el Viejo Testamento. Entonces estamos en el Nuevo Testamento con nuevas normas, nuevas leyes, nuevo pacto, que necesitamos nosotros estar al día con estas cosas. Señales de la venida de Cristo, señales del fin del mundo. El mundo se va a acabar. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante. ¿Desde cuándo el Señor está dando señales? Desde que comenzó todo esto. ¿Cómo se llama esto que estamos estudiando? La historia Del hombre sobre la tierra, su relación con Dios. Esa es la descripción de la Biblia. La Biblia es la historia del hombre sobre la tierra y su relación con Dios. Cuando alguien le pregunta, cuando alguien le dice, yo te veo con la Biblia siempre para arriba, para abajo. ¿Qué cosa es la Biblia? ¿Cómo tú defines eso? ¿Qué usted le dice? Esa es la palabra de Dios. Esos son los mandamientos. Mire. Y es verdad eso que estamos diciendo. Pero una forma de que la gente quiera seguir hablando es esta. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué es la Biblia? Del hombre sobre la tierra y su relación con Dios. Gloria a Dios. Pues desde el principio el Señor nos está hablando de señales. Génesis 1:14, ¿quién me ayuda leyendo? Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. ¿De qué? De señales. Señales. Para las estaciones, para días y años. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios potente, omnisciente, todopoderoso. Amén. Desde un principio nos da señales. Creó la tierra, creó la luna, creó el sol y más adelante y creó las estrellas y más adelante dice que creó las estrellas y nos dice que dio el sol para que enseñoree de día y la luna para que enseñoree de noche, y son señales para nosotros saber las estaciones, cuando estamos en primavera, verano, otoño, invierno, los días, las semanas, los meses, los años, etcétera, etcétera. También nosotros leemos en Génesis 9:12 algo referente a otra señal que él puso, y fue el arco iris. El arco iris no existía. Bueno, no existía nada. El Señor es quien lo hizo todo. Cuando hablamos del Señor, ¿a quién nos referimos? A Jesús. El Señor Jesús. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal. Por señal. Entonces el Señor tuvo señal desde un principio, de antes de nosotros estar aquí en la tierra. Estando nosotros, y desde Génesis empieza a darnos señales. Y déjeme decirle
que si eso era al principio, ahora en los tiempos que estamos viviendo, van a haber bastantes señales. Bastantes señales. Y tenemos nosotros que aprender cómo interpretar estas señales para no equivocarnos y para que nadie nos engañe. He puesto señal de pacto entre mí y la tierra, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Cuál fue la señal que puso el Señor para acordarse de que nunca más Él va a destruir la tierra por agua? Porque vemos que la va a destruir por... La hemos visto, pero vamos a repasarlo más adelante. Porque vamos a ver paso por paso estas 7 dispensaciones. Oh, pero lo vimos, sí, hace tiempo. La diferencia es que antes no teníamos el conocimiento y la base que nosotros tenemos ahora. Amén. Y cada cierto tiempo, acuérdense que esto es un estudio Bíblico. y el estudio es para aprender de la Biblia. ¿Y cómo se aprende? Repitiendo. Repitiendo. ¿Cuántos son 9 por 9? 81. Wow. 7 por 8. 56. Ah, pero usted está mejor que yo. 3 por 3. 9. Entonces, ¿cómo aprendimos esto? Repitiendo. ¿Y cómo vamos a aprender este conocimiento de la palabra? Bueno, pues viéndolo varias veces, haciendo dibujitos, a través de los gráficos, porque así es como nosotros lo asimilamos. Ok, un poquitico acerca de esta señal. ¿Cómo se llama esta señal? Arcoíris. Y fue señal después de un juicio de Dios, que se llamó el diluvio. Acabó con todo el mal. De tal forma que yo no quiero ponerme bajo si hago una bandera de un arco iris. El arco iris es juicio. Juicio. Y hay una comunidad que se llama LGTBQ. L quiere decir lesbiana. G quiere decir gay, o sea, homosexuales. LG, B quiere decir T, transexuales. B quiere decir bisexuales. Y Q quiere decir todo lo que a usted se le ocurra que puede meterse ahí. Pero no todo lo bueno. No todo lo bueno. Como nosotros vimos anteriormente, las Naciones Unidas está diciendo que existen, las Naciones Unidas dice que existen 112 géneros, que quiere decir sexos, y Dios dice que hay 2. ¿Va a haber juicio o no va a haber juicio? Sí, claro. Va a haber juicio. Y ya hemos visto lo que significa esto y la Agenda 2030, y la vamos a ver más luego porque son cosas que tenemos que verla con cierta frecuencia para aprenderla y enseñarla a otros. Muy bien. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Deuteronomio 6 al 8, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Y de qué palabra está hablando? Mírala aquí, de esta que usted tiene, y las atarás como una señal. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto que usted tiene en su mano es una ¿qué? Señal. Y entonces la Biblia es una señal. Míralo ahí que Deuteronomio lo está diciendo. Una señal de Dios. Y la atarás a tu mano. ¿Qué quiere decir la mano? Con la mano usted dirige. Con la mano usted dirige. Entonces, usted quiere dirigir a otro, usted tiene que dirigirse primero usted. Entonces, la dirección correcta es a través de la Biblia. Es como unos lentes. El mundo, ¿cómo está? Entonces esto es la Biblia. Yo me coloco mis lentes. Ya yo veo con claridad
por donde me conviene caminar y por donde no me conviene caminar. Eso es lo que es la Biblia. Esto es la señal más de más eficiencia para la calidad de vida que nosotros queremos tener y para saber dónde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la Biblia? Una señal. Hemos visto que el Señor nos habla de señales, pero desde un principio. Y aquí hay una señal preciosa que nos vamos a detener un poco. Una señal que habla de la visita de los magos. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y yo voy a leer. ¿Dónde está eso? En Mateo 2. Abran sus Biblias, por favor. Mateo 2. Recordando que nosotros decimos siempre que este estudio, lo primero es decir Biblia, papel y lápiz. Nosotros cobramos para la entrada. Usted que nos está escuchando, que por primera vez está con nosotros. Esto no es gratis, nosotros cobramos. Pero no le quitamos nada a la gente. Pero toda la persona tiene que venir con su Biblia, papel y lápiz. Ese es el costo de venir a estos estudios. ¿Para qué? Para que puedan escribir y puedan rayar y puedan subrayar la Biblia. Nunca se me olvida esta señora que me dice, pastor, yo tengo una Biblia de hace tantos años. Eran más de 30 años. Esta perteneció a mi familia, perteneció a mi abuela. Mi mamá tenía tanto tiempo con esa Biblia. Y la Biblia estaba como nueva. Es más, de tanto tiempo, ¿a qué huelen los libros cuando están viejos? Aguardada, un olor. Esa Biblia hasta olía nuevo. Y con mucha alegría estaba diciendo, y mire cómo nosotros la conservamos. La Biblia nunca había sido abierta. Tenga cuidado que esto sucede también en muchos casos. La Biblia es para rayarla. No me hable de la Biblia mía porque esto no está en... Mi esposa me dice, ¿cómo tú te atreves a enseñar esta Biblia? Mira cómo está deteriorada, etcétera, etcétera. Mateo 2, la visita de los magos, y estamos hablando de las señales. ¿Verdad que sí? Cuando Jesús nació en Belén, y necesito que alguien me siga leyendo, yo voy a leer una parte y otra persona me lee otra parte. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, Mateo 2, 1, vinieron del oriente de Jerusalén unos, ¿qué dice su Biblia? Magos. ¿Unos? Magos. Entonces no dice reyes magos. ¿Verdad que no? Ni dice que eran 3. ¿Y de dónde salen que eran 3? ¿Y de dónde dice reyes magos? Bueno, pues estas son algunas de las cosas que si nosotros queremos ser bíblicos, no podemos repetir. Dice magos, no dice. No dice que eran 3. Y menos dice que son Melchor, Gaspar y Baltasar. No, dice unos magos. Puede ser 2, 3, 5. Porque dice más de uno. Porque es plural. Vamos a seguir leyendo. Oiga, de cada versículo hay un montón de cosas que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque de las historias bíblicas, generalmente la gente aprende por aquí, porque lo oyó. Entra por aquí y no entra por aquí. Lo oyó. Cuando usted oye algo, usted tiene que agarrar la Biblia y entrarla por aquí, por los ojos, ver lo que dice y preguntarse, esto no está aquí. Entonces eso no es bíblico. Debemos de estar repitiendo como un papagayo las cosas. Si usted quiere saber la historia, vaya a un libro de historia. Si quiere saber la geografía, vaya a un libro de geografía. Pero si quiere saber de las cosas de Dios, aquí donde nosotros tenemos que venir. Entonces aquí dice, unos magos. ¿Quién me sigue leyendo? 2:2. Versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces el Señor habla
a través de las señales. Eso es en el pasado. Pero vamos a ver que ahora, si esto es importante, me atrevo a decir, no menos importantes son las señales que aquí en la Biblia dice que Él va a traer. Igual de importante, bueno, Él nos dice que estemos atentos a las señales para que no nos quedemos. Entonces, bastante importante. Una señal, ¿qué más, por favor? Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes y toda Jerusalén con él. Mire, entonces eran unos magos. Magos, déjeme decirle que no son estos que hacen magia, que se quitan el sombrero y sacan un conejo, una paloma, sino es una forma como se le llamaba antes a los sabios. Entonces usted puede quitar esta palabra de mago y poner la palabra sabio. Y los sabios eran personas entendidas principalmente en las ciencias que estaban más desarrolladas, o que al hombre le interesaba desarrollar en aquellos tiempos. Y la astronomía, que tiene que ver con los astros, era una de ellas, no la astrología. No, astrología es Walter Mercado, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es brujo. ¿Se murió? Sí, Ya no existe. sí, ya ese hombre estará en el infierno. Ay, Dios mío. Bueno, Que Dios lo ponga. bueno. Entonces, estos magos vinieron ¿de dónde? Del oriente. Del oriente. Nosotros estamos, mire, esto es Medio Oriente. Donde ellos llegaron es Medio Oriente. Medio Oriente. Estamos hablando de donde está Israel ahora. Allá fueron. Y fueron caminando desde el oriente al Medio Oriente. No dice si fue en camello, si fue en caballo. Por allá lo que hay es desierto. Para el desierto es el camello. El medio de movimiento. Es muy difícil el caballo, no resiste. Y el camello, ¿usted ha visto el camello a la velocidad que camina? Entonces, se tomó bastante tiempo. Vamos a seguir viendo. Llegó, el 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, llegó al lugar donde había nacido ¿quién? Jesús. ¿Y quién era el rey de ese lugar? Herodes. Entonces ni se enteró. Los magos soplaron un poco. Pero vamos a ver, no solamente eso, sino que dice, y toda Jerusalén con él. En otras palabras, Jerusalén que estaba esperando el Mesías, como lo estamos esperando nosotros ahora. No estaban viendo las señales. ¿Me entienden? No lo estaban viendo. Lo estuvieron viendo otros que ni siquiera estaban en estas cosas. Es más, Jerusalén estaba siendo dominada por los romanos en este entonces. De tal manera que estaban diciendo, Dios mío, ¿cuándo es que vas a mandar el Mesías prometido? Porque dice la palabra que nos va a librar del yugo opresor. Pero eso era de boca porque realmente lo decía, pero no lo estaba haciendo. Así está la iglesia ahora. Sabe que tiene la necesidad, pero no llega a estar preparado para ese tiempo. Vamos a seguir leyendo. El número 4. Número 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces el rey convocó a los sabios del pueblo, a los sacerdotes. ¿De qué pueblo? De Jerusalén. De Jerusalén. Vamos a decir a los cristianos. Cristo no había todavía fundado su iglesia. Pero haciendo una comparación, es como que los cristianos estaban ahí y ni siquiera se enteraron. Y el rey Herodes, que no era judío, que era parte de este gobierno opresor que estaba dominando en ese entonces,
Israel mandó a preguntarle, bueno, ustedes que saben de su religión, ¿qué dice esto? Y que vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto lo encontramos en el libro de Miqueas. Miqueas fue un profeta que el Señor le dio el conocimiento de que un día iba a nacer en Judá, exactamente en la nación de Belén, y el Señor nació. De tal forma que esto fue dicho más de 700 años antes de que ocurriera, y aquí estamos viendo el cumplimiento de una profecía más. De tal forma que esta, que es la Biblia, es un libro veraz que no se equivoca. No hay una sola de las profecías que no haya sido cumplida. No hay una sola profecía en este libro que haya sido no cumplida en el tiempo que se demandó. Decimos también que este libro, aparte de ser habla de la historia del hombre sobre la tierra y su relación con Dios, es un libro que habla de quién es el hombre, de dónde viene y hacia dónde va. Gloria a Dios. El número 7, por favor. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces es una señal. Bueno, sabemos que ustedes dicen que vienen del oriente, lejísimo. ¿Cuándo apareció esa señal que fue la estrella? ¿Qué más? Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Que no nos pase eso a nosotros. El Señor habla de señales. Miqueas había 700 años antes dicho, va a haber una señal en el cielo. Va a haber una señal en el cielo. Estén atentos, porque ese día van a ser el que va a ser el redentor de ustedes, el que le va a sacar a ustedes del yugo de la esclavitud. Bueno, pues vino el Señor, no estaba atento. Que no nos pase a nosotros. Por eso estamos leyendo estas cosas. Porque pasó una vez. No nos puede pasar a nosotros. Lo que estemos apercibidos. Y el Señor nos dice, atento a las señales. Como una señal. Pero vino la señal. Herodes mandó a los magos a Judén, a Belén, y él se quedó. Pero que Herodes se quede, eso no importa, porque no es ni judío ni cristiano. Cristiano, vamos a decir, en el vocabulario nuestro ahora. Pero ninguno de los que estaban esperando la aparición del Señor fue a verificar si esto era cierto, aunque sea por curiosidad. Nació Jesús y está escrito aquí, déjame ver. Ni siquiera eso. Cuidado, no nos pase a nosotros. Y esta es la idea que nosotros estamos hablando ahora, porque estamos bastante lejos del conocimiento de la palabra. No solamente el conocimiento de la palabra, sino que no estamos en lo que tenemos que estar, buscando del Señor. ¿Qué más dice? Ellos, haciendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ok. Vamos un poco atrás
llevando donde estaba el niño, dice el versículo 9. Y el 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y el 11, ¿me repites el 11, por favor, Melino? Y al entrar en la casa. ¿Al entrar dónde? En la En la casa. casa. En la casa. Entonces, los magos fueron a la casa, no fueron donde generalmente se pinta, que es ¿a dónde? Un pesebre. ¿Quién fue el de la idea de decir que los magos fueron al pesebre si la Biblia no lo dice? Es antibíblico. No importa la Biblia que usted tenga, búsquelo. Mateo 2, estamos hablando del capítulo número 11, que dice que ellos fueron a la casa y estaba, ¿qué más? Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño al con bebé, su dice. madre María. No, Al niño. al niño. ¿cuál es la diferencia entre un bebé? Aparte de que llora, ¿quiénes son madres aquí? Ok, y un niño, al bebé hay que tenerlo, el niño camina. La edad. La edad principalmente. Entonces no fue al pesebre. Y el niño, Jesús ya era un niño. Fíjense que conoceréis la verdad. La verdad Nos hará libre. os hará libre de estas cosas que nosotros estamos viendo en la noche de hoy. ¿Mm? Y fíjense que este no es el tema. El tema es la señal que es la manera en que el Señor va a hablar ahora en los últimos tiempos, en base a señales. Y hemos visto que no es de nuevo, no es de ahora, sino que con anterioridad el Señor había hablado a su pueblo. ¿Qué más? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ok, aquí lo vamos a dejar. Estos magos se postraron, ¿qué quiere decir? Que se pusieron de rodillas ante un niño, porque reconocieron que ellos con toda su esplendidez, sus conocimientos y sus tesoros, porque fíjense lo que le llevaron al niño. Dicho sea de paso, esto era lo que se le llevaba de regalo a los reyes. Gracias, María. A los reyes. Era imposible que usted se apareciera ante un rey sin llevarle estas cosas. Que dice Mateo 2:11, oro, incienso y mirra. De tal forma que estos hombres están atentos a las señales. Vieron la señal, dejaron de lo que sea, con todo su conocimiento, con todas sus responsabilidades, y del oriente vinieron al Medio Oriente, se postraron ante el niño y le entregaron, le dieron una bienvenida de rey. Ellos reconocieron y le entregaron regalos que eran lo que se le llevaban al rey, rey de reyes y señor de señores, que es Cristo Jesús. Pero siendo avisados por revelación en sueños, no volvieron a Herodes, sino que regresaron por otro camino, etcétera, etcétera. Más adelante, si seguimos leyendo, vamos a ver que el niño Jesús tenía un poco más de año y medio, quizás 2 años, porque dice que Herodes indagó en el tiempo en que los sabios habían salido, ¿de dónde? Del oriente hacia el Medio Oriente. Y más o menos un poco antes de 2 años. Por eso Herodes mandó a matar todos los niños menores de 2 años. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, esto que vemos aquí ahora en la gráfica es una pintura del famoso Rubens que está en
Museo de Madrid, en la adoración de los reyes, con un montón de incoherencias. Una pintura famosa, valiosísima, que está en el Museo del Prado. Pero presenta a María, presenta a Jesús, presenta 3 magos, dice que son reyes, etcétera, etcétera, y podrá tener mucho valor, porque realmente lo tiene. Valor en ese tiempo en que Rubens hizo esta pintura, una obra de arte, pero con un montón de incoherencia. Pero el ángel les dijo: no temáis, dice en Lucas 2:10, porque he aquí les doy buenas nuevas de gozo. Esto era a unos pastores que estaban cerca de donde nació Jesús, que será para todo el pueblo que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de, ¿qué dice? De señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea que lo que sí encontraron al niño Jesús fueron los pastores que estaban en ese lugar cerca. Conocer las señales, el Señor nos manda, y ser entendidos en los tiempos. Hablando de tiempo, Dios mío, cuántas cosas interesantes hay en la lectura y en el conocimiento, en el estudio de la palabra. Nos vamos a dejar hasta aquí, y la semana que viene vamos a continuar, pero el Señor nos manda a ser apercibido. ¿Qué quiere decir ser apercibido? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Apercibido es lo mismo que ser listo. No tonto. Apercibido quiere decir estar. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparado para cuando venga no una señal, no? Como hemos estudiado y como vamos a ver, un montón de señales que ya estamos viendo. ¿Está usted apercibido? Y apercibido quiere decir estar prevenido. Prevenido quiere decir, ya yo he leído esto para que no me pase lo que le pasó a la gente de aquel tiempo en Jerusalén, en Judá, que vino el Señor y ellos ni se enteraron. ¿Está usted prevenido? Y lo tercero, lo cuarto, apercibido quiere decir ¿dispuesto a qué? A seguir al ejército de Cristo. A seguir el ejército de Cristo, como manda la palabra de Dios, como manda el Señor. Bueno, a partir de aquí ya vamos a continuar la semana que viene. Necesitamos ahora orar. Mi esposa, Clarita, si nos lleva en oración, por favor. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú, Señor, nos aperciba, Padre, para que nosotros, Señor, estemos preparados, prevenidos, Señor, para que estemos listos y no nos tome por sorpresa, como le tomó a muchos en el pasado el diluvio, porque no se prepararon. Tú lo fuiste avisando 120 años y no creyeron a tu palabra. Nosotros ya no tenemos excusa de no creer, porque lo que se avisó y lo que tú nos apercibiste en el pasado ocurrió. ¿Por qué no vamos a pensar que lo que falta por ocurrir va a ocurrir, Señor? Tu palabra es eterna, tu palabra se cumple y para siempre, Señor, lo que tú dices, así será, porque tú eres Dios todopoderoso. Amén. Tú eres, Señor, soberano sobre tu creación. Tú creaste y tú le pusiste límites a todo, Señor. Y las cosas cuando salen, tú sabes que se van a salir de los límites, se van a desbordar. ¿Y qué va a suceder? Pues nos van a afectar, y tú no quieres eso. Tú quieres que todos, Señor, vengamos, que nos apercibamos, que estemos, Señor, como las cinco vírgenes apercibidas, que no nos tome de sorpresa, que no dejemos que se nos gaste, Señor,
el aceite de nuestras lámparas, Padre, nuestra sí, fe, Señor, Señor, que no Padre. disminuya. Señor, te pedimos y te rogamos que nos dé de ese aceite, de esa fe Sí, siempre. Señor, sí, Señor. Aumenta nuestra Sí, fe, Padre, sí. aumenta nuestra creencia, Señor. Que tu palabra cada día sea, Señor, como una vara, como lo dice, que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y que penetre hasta los tuétanos de nuestros huesos, de nuestros sentidos, en el alma, del espíritu, para que nosotros, Señor, retengamos tu palabra, Señor, y podamos llegar a obtener la Sí, victoria. Señor, sí, Lleguemos hasta el final, que no nos devolvamos, que no nos perturbemos, no se turbe nuestro corazón, Señor, que nosotros nos mantengamos firmes creyendo, aunque veamos las tormentas, aunque veamos las cosas que estén pasando, pero creamos en la meta, en el target que tú dices. Pero el que persevere hasta el fin será salvo, y el que obedezca y se mantenga firme en la fe vencerá esta batalla que se llama la batalla de la fe. Así es como se llama esta batalla. Y nosotros, en el nombre de Jesús, te damos Amén, gracias por amén. apercibirnos, por mandar, Señor, a tu siervo, Sí, Señor. el pastor Nelson, para que nos Sí, dé Padre, y nos sí. aperciba a través de él, Gracias Señor, este por la vida de conocimiento. él. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Mire, Dios, gracias, aquellos que no han estado aquí, estas personas que no pudieron venir, estos hermanos, por favor, ayúdelos a que todo obstáculo sea quitado y Sí, puedan Padre, venir a que puedan nutrirse, llegar a ti. que no se pierdan, Señor, para que no le pasen como a las 5 vírgenes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús rogamos por ellos y pedimos, Señor, que todos puedan entrar a la barca en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Y amén. Nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga. Gracias. Amén. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y los enfermos se sanarán. Y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. Porque nosotros, cada vez que nos reunimos, nosotros alabamos al Señor. Los ángeles caídos, que son los demonios, no resisten la adoración a Dios. Y esto es como si nosotros los alejáramos a ellos, porque no se atreven a venir, no resisten que nosotros estemos cantándole al Señor. Te invitamos a que tú lo hagas en tu casa. Dios te bendiga. Hasta luego. Amén, amén. Amén. Amén.